Bueno, Laura, pues creo que vamos a empezar. Bueno, bienvenidas a todas y a todos a este primer Diálogos Ashoka. Este es un nuevo espacio mensual que estrenamos hoy, que quiere ser un lugar de encuentro para todas las personas a las que os interesa el emprendimiento social. Van a ser encuentros cortos pero intensos que haremos todos los meses y donde invitaremos a personas de la comunidad Ashoka a que nos cuenten su trabajo, sus retos y su impacto. Nos vamos a estrenar hoy a lo grande, con una de las nuevas emprendedoras sociales Ashoka 2022, Laura Baena. Tengo la suerte de conocer a Laura desde hace algunos años y de haber seguido su recorrido y el desarrollo de sus proyectos y estoy muy feliz de estar aquí hoy con ella. Laura, hola, tú estás en Málaga, ¿no? En tu Málaga querida. Qué bien, bueno, muchas gracias Irene, porque estar aquí contigo es como estar tomando un café con una amiga y bueno, ya sabes lo que para mí ha supuesto estar en esta comunidad Soca en la que me siento súper orgullosa y feliz de estar aquí contigo en Málaga, conexión Málaga en directo. Málaga Pirineos estamos hoy, ¿eh? Málaga ¿Sí? Pirineos. No hay nada que la tecnología no pueda hacer. Bueno, mucha gente conoce a Laura por el Club de las Malas Madres, pero Laura ha fundado también la asociación Yo No Renuncio, que está buscando dar una solución sistémica a uno de los grandes retos sociales que tenemos, ¿no? Que las mujeres no tengamos que renunciar a nuestra carrera cuando somos madres. Y creo que seguro que algunas de las personas que estáis hoy aquí, de las mujeres que estáis hoy aquí, os habéis enfrentado, ¿no?, a muchos dilemas. Y ahora que nos acercamos también al 8M, creo que esta va a ser una conversación muy pertinente y muy interesante. Laura, yo no sé si todo el mundo conoce tu historia. Me encantaría que nos contases un poquito más sobre por qué creaste Yo No Renuncio y tu conexión personal con este tema. Pues sí, la verdad que muchas veces hablamos de realmente Malas Madres y la asociación está muy unido, ¿no? Porque yo creo que no existe la una sin la otra y todos los proyectos de Malas Madres siempre tienen esa conciliación y esa lucha social como base. Pero para recordar un poco cómo empieza, pues bueno, estaba yo en estas de reivindicar un nuevo modelo social de maternidad cuando me sentía tan mala madre, Irene, por las noches al llegar de la agencia, cuando por fin conectaba con mi maternidad, ¿no? Y dándome cuenta de que el modelo social de madre, pues no nos representa, ¿no? O no nos representa a la mayoría de mujeres de nuestra generación, porque realmente nos empujan a renunciar, ¿no? Se da por hecho que cuando llega la maternidad tienes que renunciar. Y tienes que renunciar o a ver crecer a tus hijas, en mi caso a mi hija mayor, o a tu carrera profesional, ¿no? Y cuando hablamos de renuncia, no solo es abandonar completamente el mercado laboral o abandonar tu profesión, abandonar tu trabajo, como me pasó a mí, como tuve que hacer yo en ese momento, sino realmente para mí una renuncia es también reducir tu salario con una reducción de jornada, coger una excedencia, decir que no a un ascenso laboral, decir que no a oportunidades, a una mejora de condiciones, porque das por hecho que al ser madre no puedes llegar ahí, no te van a permitir flexibilizar la jornada, no te van a permitir trabajar por objetivos, no te van a permitir ciertas cosas que van más allá de la maternidad, ¿no? Que realmente es lo que conecta con la asociación Yo No Renuncio y cuando nos damos cuenta de que, vale, somos madres las que estamos reivindicando esta necesidad de conciliación, pero realmente esto es un derecho de todas las personas. Y yo creo que realmente ese es el cambio más importante y lo que realmente Malas Madres ha puesto sobre la mesa a través de la asociación Yo No Renuncio, que la conciliación habla de todos y de todas, ¿no? Tengas hijos o hijas o realmente vayas a tenerlos algún día y te lo plantees o, no, o decidas no ser madre, ¿no? Es decir, la conciliación tiene que ser transversal a todos y tiene que ser realmente un valor social que nos permita ser una sociedad sostenible. Entonces, bueno, de esa historia personal, pues yo me vi empujada a renunciar, yo renuncié. Es más, en ese momento incluso pensé que estaba decidiendo libremente, Irene. Luego ya fue un camino y una crisis existencial la que me hizo verme delante del espejo y decir, no, no, es que yo no he decidido irme, ¿no? Es que sí, y yo siempre le hago esta pregunta a las malas madres cuando a lo mejor están en ese debate, ¿no? De hemos renunciado o no hemos renunciado, estamos decidiendo, eligiendo. Yo no hubiera renunciado si hubiera tenido una mínima flexibilidad, si se hubiera entendido la maternidad en mi puesto de trabajo, si se entendiera que un día mi hija puede enfermar y puedo trabajar desde casa, o si se entendiera el trabajo de otra manera, ¿no? Si se entendiera que realmente la vida, la relación entre la vida y el trabajo no funciona. Y porque, bueno, me considero pues una mujer que amaba su profesión, creativa por naturaleza, que la comunicación sigue siendo parte de mi vida
y era muy importante, ¿no? Haber llegado a ser supervisora creativa, tener proyectos que realmente disfrutaba y cuando tú tienes que encontrar en esa situación en la que tienes que renunciar, porque en ese momento pues vives en Madrid, sin familia cerca, sin apoyo, sin esos pilares de la conciliación que son las abuelas y las escuelas. Y mi hija se puso además enferma y tomas decisiones que luego te das cuenta que no son decisiones personales, ¿no? Y yo creo que esto es lo que realmente nos conecta a todos los emprendedores sociales en Ashoka, ¿no? Sino que realmente está siendo una decisión por un sistema que no funciona. Entonces, cuando realmente necesitamos un cambio sistémico, necesitamos realmente tocar ciertas palancas que sean cambio, pues es cuando te das cuenta de que tú no has renunciado por ti misma o has decidido libremente, sino que es un sistema que está construido con un modelo social de maternidad obsoleto, con unas empresas que siguen trabajando por una presencialidad que no se sostiene, más allá de la maternidad en general en la vida, y con unas instituciones que siguen viendo la conciliación como algo, como un asunto de las madres, cuando realmente es un asunto de toda la sociedad. Entonces yo creo que fuimos las primeras en poner sobre la mesa datos, porque lo que hicimos en el primer momento, yo no renuncio, fue decir, vale, me estoy dando cuenta de que no es mi problema, sino que esto me ha pasado por un sistema que no funciona, por un modelo laboral que no funciona y esto hay que cambiarlo. Y además es que cuando empecé a desahogarme en redes sociales, empiezo a contarlo, conecto con muchas mujeres, madres, que se sienten igual. Entonces, ahí vimos la potencia y la fuerza, vi como que el problema que nos unía a todas las mujeres de nuestra generación cuando llega la maternidad era la falta de conciliación, ¿no? Y que realmente renunciamos por esa falta de medidas de conciliación efectivas. Y ahí, junto con mi compañera Maite Boscozábal, socióloga, dijimos, hay que hacer algo. Y empezamos a poner en datos cómo afectaba la maternidad en la conciliación en este país, ¿no? Y a ponerlo en cifras y a presentarlo en peticiones, como la primera que hice en change.org, y a presentarlo en los partidos políticos, y a entrar en los programas electorales, y a entrar en las empresas a cambiar esa visión de la conciliación que realmente era muy pequeña, ¿no? Y una mirada muy pequeña y muy corta. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en que todos los agentes sociales vayamos de la mano y Mm. que esto realmente impacte en las empresas, en las familias, en la sociedad, en ese cambio que también hay que hacer en las familias y en la implicación del hombre en todo esto. Y por supuesto también en los gobiernos, ¿no? Y en esas Sí. palancas de cambio que tenemos que exigir. Sí, justo te iba a preguntar porque a mí me gustan mucho vuestros informes, ¿no? Y a mí me gustan mucho los datos y creo que a veces incluso, ¿no? Se dice, bueno, estamos, bueno, a veces quejándonos sin sentido y creo que los informes que vosotras sacáis en la Asociación Yo no renuncio son importantísimos y hay datos demoledores, ¿no? Uno de Ujú. los datos es que en España el 60% de las mujeres de alguna forma abandonan su carrera cuando llega la maternidad. Otro dato es que el 65% de las mujeres tienen menos de una hora libre al día y el 20% consideran que no tienen tiempo para sí mismas, ¿no? Como tú decías, esto no es un problema de las mujeres, esto es un problema social y un problema estructural y un problema del sistema. ¿Qué hacemos, Laura? ¿Qué cosas hay que cambiar en este sistema? Los datos, como dices, son súper importantes, Irene, y al final para nosotras, a nivel asociación, ha sido la herramienta principal para que se nos escuche, ¿no? Es decir, quiero decir, evidentemente Malas Madres ha tenido una manera de comunicar pues divertida, con humor, porque reivindicamos desde el humor, desde la amabilidad, desde la unión de todas las mujeres, sin intentar confrontación, que me parece clave, sobre todo de aquí, de cara al 8M que llega y que no me puede doler más ver una división entre las mujeres. Creo que esa unidad la hemos conseguido en Malas Madres porque nos mueve mucho más la lucha y este problema que tenemos que impacta a todas las familias que el posicionarnos. Y eso ha sido clave y los datos, como te digo, también han ayudado. Una cosa que para mí es muy importante y me hace sentir muy orgullosa cuando las Malas Madres me dicen, es que yo ya me siento en la empresa o con mi jefe o con mi jefa y le digo que esto no es un problema mío, le enseño vuestros datos, ¿sabes? Entonces es una herramienta también de empoderamiento de esas mujeres, ¿no? Y de hacerlas partícipe de un movimiento que también es suyo y que ellas utilizan. Eso en la empresa. Pero es que además, cuando sacamos estudios de corresponsabilidad y vemos que la corresponsabilidad en parejas de hombres y mujeres cae en hombros de la mujer, más la carga mental, más esas tareas invisibles que no se reconocen, pues incluso nos ayuda a concienciar, ¿no? Los datos nos ayudan a concienciar
socialmente a que esas mujeres se sienten cuando tienen una pareja hombre a decir, oye, vamos a repartir esto, vamos a repartir el juego, vamos a ver realmente esto qué pasa y cómo lo podemos solucionar, ¿no? Entonces, una de las cosas que me llama la atención de estas 7 investigaciones sociales que hemos hecho a día de hoy es el poder transformador que tiene. No solo como herramienta política, porque la conciliación es política, nuestra lucha es política en el momento que tenemos que implicar a los gobiernos. Otra cosa es que no tenga un color, no tiene un color, pero es que además nos ayuda en las empresas y nos ayuda en las familias, ¿no? Y me parece increíble, ¿no? Y es más, una de las cosas que también me llamó la atención fue que esa primera petición que hicimos en Change.org fuera incentivos fiscales para pymes que implanten jornadas continuas con flexibilidad horaria. 2015, a día de hoy seguimos pidiéndolo. Esa petición que nos parecía, ojo, esto no se va a entender, ¿no? Esto es como muy complicado, como tal, estamos hablando de jornadas, pensemos que es 2015, todavía no se hablaba mucho de esto, pues caló muchísimo y fue una de las firmas, de las peticiones más firmadas, ¿no? Con lo cual sí que hay una sensibilidad que se va creando en la sociedad y eso sería una de las cosas que hay que hacer y que hay que seguir haciendo, pero que hemos hecho también. Esa sensibilidad y esa concienciación es fundamental, ¿no? Y eso hay que seguir trabajando ahí. Y no solo trabajando nosotras como asociaciones, organizaciones, sino también los propios políticos y políticas, ¿no? Tienen que entender que realmente la conciliación es un derecho, que necesitamos un plan nacional por la conciliación, que impacte y que sea transversal y transformador, porque esto no se cambia con una única política pública. Y entonces, bueno, ahí están los datos te van marcando el camino, los datos te van diciendo, ¿no? Porque además nosotros hacemos muchas preguntas abiertas, preguntamos mucho qué te falta para conciliar, sabemos un poco realmente qué necesidades están teniendo las familias, tenemos ese pulso, tenemos un teléfono amarillo de la conciliación al que nos llegan las principales quejas, las principales situaciones a las que se enfrentan las madres cuando llega la maternidad y además trabajan por cuenta ajena o son autónomas y eso hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues para mí hay algo clave que es como el paraguas, para mí el paraguas de todo lo que tenemos que hacer es reconocer social y económicamente la maternidad. O sea, hay que dar ese paso, no podemos seguir, seguimos con los mismos discursos de hace muchísimos años, de feministas de hace muchísimos años, que es reconocer el trabajo reproductivo, reconocer las tareas del hogar, reconocer todo el trabajo que se hace de los cuidados. Y eso pasa por un reconocimiento social y económico, eso es así, y eso tiene que estar legislado, y eso tiene que entrar en las leyes, esa parte es incontestable. Pero es que además también ese reconocimiento social y económico de maternidad también es una protección laboral en las empresas, Irene. Es decir, tenemos que armar unas estructuras y unos planes de protección para que dejen de llamar al teléfono amarillo que hemos ayudado a más de 10.000 mujeres diciendo todavía a día de hoy que tienen miedo de decir que están embarazadas, que tienen miedo, que reciben preguntas que son ilegales en entrevistas de trabajo y que además no saben cómo comunicar ciertas situaciones y se encuentran cartas de despido al llegar del permiso de maternidad. Esto es una realidad a día de hoy. Entonces, es que estamos en ese punto, ¿no? Cuando decían los datos, 6 de cada 10 mujeres renunciamos a nuestra carrera profesional, ese primer dato lo estudiamos en 2017. Pero es que el año pasado, en el coste de la conciliación, el año pasado, 2022, sale el mismo dato y sale que 1 de cada 2 mujeres, madres, perdemos salario y que estamos sufriendo un coste de conciliación que les sale gratis al Estado y que pagamos nosotros, con nosotras, en femenino, con nuestro coste personal, económico y emocional. Y eso es una realidad, con ese impacto que además ha tenido la salud mental, ¿no? Entonces, hay que entender que ese reconocimiento social y económico de la maternidad pasa por legislar, pasa por implicar a las empresas y además pasa, evidentemente, por un cambio social en las familias, por entender los cuidados, por un trabajo que hay que hacer de educación tremendo. Y no estoy hablando de educación a nuestros hijos e hijas, estoy hablando de educación en presente, educación, implicación a los hombres que tienen que verse llamados a este tema y tienen que decir, está bien de ver esto desde la barrera, no, 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 yo aquí me tengo que implicar. Y ahí, por desgracia, hay una parte de empoderamiento de la mujer para exigir esa situación y también hay una petición a ellos para que de verdad se impliquen, ¿no? Y luego para mí hay una palabra clave que es la que tenemos que pedir en todas las medidas políticas, todas las políticas públicas que exijamos. Bueno, ya sabes que tenemos esa buena noticia de que el año pasado terminamos con esa aprobación de la ponencia de estudio en la Comisión de Familia e Infancia que se llevará a cabo este año y la Asociación Yo No Renuncio va a liderar y vamos a trabajar de la mano de todos los grupos parlamentarios para trabajar en 3 caminos políticos que realmente vayan mejorando esa situación a nivel de conciliación. Pero hay una palabra clave, flexibilidad. O sea, hay que conseguir que esa flexibilidad, que parece una palabra etérea, sea una realidad.
en el día a día de las madres. O sea, que las madres no se vean con miedo a perder su trabajo porque un hijo o una hija enferme. O sea, la ley de familia está a punto de aprobarse y solo son 4 o 5 días por hijo o hija enferma, Irene. ¿Qué hacemos con 4 o 5 días? Además, incluyen 8 semanas sin remunerar. Cualquier permiso no remunerado de maternidad o paternidad no sirve de nada, porque lo que está haciendo es cargar de nuevo a las mujeres con los cuidados. Entonces, que se aprueben esas medidas, hay que decirlo alto y claro, eso no nos vale, no vale de nada. Y luego no olvidar que muchas de las medidas que van a entrar en la ley de familia son directivas europeas y que vamos tarde en España y que si no las aprobamos nos sanciona Europa. Entonces, eso también, ¿no? A mí una parte también que yo creo que la asociación ayuda mucho es a conocer estas cosas, ¿no? A dar conocimiento, información. O esa prueba, una ley trans y una ley de revisión del aborto, y pues por una encuesta que estábamos haciendo en Stories, la gente no sabe qué quiere decir, ni qué se está aprobando, ni qué se tal, pero ahí no es culpa de las personas y de la sociedad, ¿no? Es decir, no hay que culpar a la sociedad, hay que culpar a los medios, a las instituciones, de cómo están comunicando esto, la información cómo está llegando. Pues Malas Madres, la asociación, intentamos un poco también ser como ¿no? ese canal de comunicación para dar conocimiento e información, ¿no? Entonces, la flexibilidad clave, revisar las jornadas laborales, hay que revisar las jornadas laborales, no se puede permitir una renuncia de una mujer porque no pueda llevar a su hijo el día del festival del cole, porque enferme o porque tenemos una situación de pandemia como la que hemos vivido, en la que nos hemos visto totalmente abandonadas las familias. Y, y además a las empresas hay que decirles que esto se puede medir, Irene, es que se puede medir la productividad. Es que se puede medir la productividad Absolutamente. cuando hay equipos como Ashoka o como Malas Madres, que estamos cada uno en un lugar de España y que estamos sacando adelante proyectos y siendo rentables. Es que somos ejemplo, Ashoka y Malas Y Madres creo y la que hemos asociación. trabajado en otros sitios. Yo he tenido la suerte también de trabajar en lugares donde la flexibilidad es total y los resultados son muy buenos, ¿no? Entonces yo creo que es un momento también de visibilizar esos ejemplos, ¿no? Y además Sí, creo y que a todo lo nivel que estás social, contando, sí, y a nivel sí, sí. social, otra palabra clave que hay que exigir a los gobiernos es redes formales del cuidado. O sea, redes formales del cuidado, Irene. Hay muchísimas madres que nos llegan a diario que no tienen la oportunidad ni de ir a una entrevista de trabajo porque no tienen con quién dejar a su hijo o su hija. Mujeres que se ven en situaciones muy complicadas, ya sea cuidado de menores o cuidado de mayores. No nos olvidemos que somos la generación sándwich que vamos a estar cuidando a nuestros mayores a la vez que a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Entonces, esas redes formales de cuidado no puede ser solo, y lo dije en el Congreso de los Diputados cuando estuve en 2021, para las familias más vulnerables. Por supuesto, son las primeras. Por supuesto, hay que trabajar siempre para las que necesitan más ayuda. Y esa es la protección que digo y ese es el reconocimiento económico que ellas tienen que tener y que seguramente tú y yo no tendríamos. Pero las mujeres que estamos trabajando por cuenta ajena o que tenemos una empresa o que somos autónomas con equipo o lo que sea y que además tenemos hijos e hijas, tenemos que vernos también de alguna manera protegidas en ese sentido. O sea, yo una cosa que veo muy loca, las autónomas, o sea, las autónomas que no tenemos permiso de lactancia, que tenemos un permiso de maternidad que es de risa, deberíamos tener de alguna manera apoyo a la contratación de cuidadores cuando viajamos, cuando tenemos ciertas circunstancias y sobre todo de grabación fiscal a muchos niveles para que los impuestos sociales de alguna manera también sean de otra manera. Es decir, es que sacar hoy adelante una microempresa, el 97% del tejido empresarial en España son micropymes, no hay ayudas y cuando eres madre menos todavía y muchas emprendemos por necesidad. Entonces, esto que sé que son cosas puntuales, ¿no? Como las autónomas, las pequeñas empresarias con 1 o 2 empleados a cargo, pequeños comercios que están cerrando, ya has visto las cifras de los autónomos que han desaparecido en enero. Es decir, las familias monoparentales que siguen luchando para que realmente tengan esos permisos tanto de los 2 progenitores, siendo una criando. Es decir, hay muchos casos distintos que hay que tener que también en cuenta, ¿no? Y por eso digo que un plan nacional de conciliación podría poner unos mínimos, que tiene que ser para las familias más necesitadas, pero además también tener en cuenta otras serie de situaciones que no se están viendo ni mirando. Por eso cuando hablamos de conciliación, pues que no podemos decir que se soluciona con una única medida. Hace falta diálogo social, hace falta esa ponencia, hace falta una mesa asesora por la conciliación y hace falta un plan nacional. Hace falta tantas cosas. Sí, y más en un país en el que tenemos un reto demográfico enorme, ¡Ah! que yo creo Ya, que no estamos pensando. Como no claro, tengamos más Irene, niños, esto va a ser complicadísimo. justo Entonces, hoy bueno, ha salido la noticia. Justo hoy, 80.000 nacimientos menos que en 2016, años 40. Vamos, y me hace mucha gracia porque fíjate tú
Hoy han salido 2 noticias para que vea la incoherencia, ¿no? De somos el país que está cayendo la tasa de fecundidad, baja, 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 y a la vez somos uno de los 5 países del mundo donde es mejor para criar un hijo o una hija. Y digo, ¿pero qué hijo o hija? Es que, ¿dónde están? ¿No? Un poco la falta de compromiso, porque al final es que hay una cosa clave. Queremos futuro, queremos una sociedad sostenible. Tampoco sí que no se trata de ser madres o padres todos, esto no va de eso, esto va de los cuidados, porque en los cuidados entra mucho, entran los mayores, los menores, nosotras mismas, el autocuidado y de una sociedad que cuida y se cuida. Totalmente, totalmente. Laura, una cosa que a mí me gusta muchísimo de los emprendedores sociales Ashoka y que también veo en ti, en tu asociación, es cómo, digamos, empoderáis, aunque esta palabra sé que es un poco rara, pero empoderáis a las personas, ¿no? Como agentes de cambio, y tú cómo empoderas a las madres como agentes de cambio. Me encantaría que nos contases, no sé, algún momento concreto o alguna situación concreta, ¿no? Que refleja esa forma de trabajar. Yo creo que es una forma, eso, pues muy particular también de los emprendedores sociales Ashoka. La verdad que sí, es brutal, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos mantiene en pie y un poco cuerdos todavía a los emprendedores y emprendedoras sociales, que es el impulso de la gente, ¿no? Y cómo realmente hacen esa red y ellas construyen Malas Madres y la asociación, ¿no? Y cada una de ellas son esas agentes del cambio, activistas por la conciliación, yo las llamo, en cada lugar, en su familia, en su empresa, y van con esos argumentos y van con la bandera amarilla, yo no renuncio, diciendo, vamos a cambiar, ¿no? Porque yo recuerdo hace muchos años en un programa de La Sexta que escuché a una mujer ya mayor diciendo, sé la sociedad que quieres ser, que quieres tener, ¿no? Es decir, sé tú la sociedad. Y eso me parece súper transformador, ¿no? Porque evidentemente estamos organizaciones que estamos intentando ir más allá, que tenemos esa responsabilidad y ese compromiso, ¿no? De cambio, pero es que cada una de nosotras también tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Y si la sociedad va cambiando es porque cada una de ellas puede. Y a mí una de las cosas que más me gusta es que me digan, que es como un objetivo que tengo, ¿no? De esta revolución de las madres que quiero hacer, que es el despertar, ¿no? Despertarlas con el libro, con los talleres, con las charlas. Siempre, siempre, siempre me llegan mujeres, madres, que me dicen, yo no sabía que había renunciado hasta que te leí, hasta que te escuché, hasta que empecé a seguiros, hasta que leí ese informe. Y eso es importantísimo. Es decir, hay que despertar para luego cambiar. Si no, es imposible. Si seguimos dormidas, si seguimos pensando que el problema está en nosotras, la culpa nos aplasta, nos dejamos a un lado, no tenemos tiempo. Las madres no tienen tiempo de asociarse, la mayoría. No tienen tiempo ni siquiera de escuchar esta charla, pero van cogiendo, ¿no? Pues leen un tuit, de repente leen un cachito, tal, y se van despertando y es como súper bonito, ¿no? Visualmente es como despertares, ¿no? Y eso es maravilloso y eso me pasa en cada lugar al que voy. Eh, en la calle, en una empresa, en Instagram, y ese poder de concienciación, pues es realmente lo que siento que más adentro y lo que siento como misión, ¿no? Y luego mil cosas, ¿no? Porque cuando de repente haces una acción en Change o haces un proyecto en una empresa, cuando hemos hecho manifiestos, cuando hemos llevado firmas al Congreso, cuando hemos hecho la carrera. O sea, es que yo tengo en mi mente grabada la imagen de mujeres llegando a la meta llorando, Irene, llorando, sintiendo cada uno de esos obstáculos que había en la carrera como propios. Y eso es brutal, ¿no? Entonces, bueno, me falta. Sí que creo que la pandemia nos ha dado paso atrás en esto, ¿sabes? Y estoy ahí, y tú lo sabes, con esa intención y esa necesidad de salir a la calle y hacer algo bonito, ¿no? Y algo transformador. No se trata de gritar, o no se trata de ser súper reivindicativa, que también, sino realmente de que se sienta esa unidad. Yo creo que cada una en nuestro lugar muchas veces nos quedamos, pues eso, nos sentimos solas. Y una acción de calle ayuda a sentir ese apoyo y esa, ¿no? Y esa unidad y ese abrazo común, ¿no? Hacia una lucha común. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que estoy ahí dándole vuelta a ver cómo podemos salir a la calle pronto. Estupendo, Laura. Oye, yo tenía un par de preguntas más, pero nos quedan 4 minutos y he visto una pregunta interesante en el chat, Vale. que nos dice, en este cambio que estáis buscando, ¿qué papel dais a los buenos y malos padres hombres? ¿Qué pueden hacer ellos? Sí, Entonces, yo creo que es importante también que lo sí. digamos aquí. Sí, y son parte, ¿eh? Porque, bueno,
tú lo sabes, que yo tengo a mi lado un hombre, un padre corresponsable increíble, que además en su momento dio un paso atrás y renunció para que Malas Madres pudiera seguir adelante. Sigue estando la renuncia, que lo ideal es que no llegue hasta la renuncia ni en nosotras ni en ellos, ¿no? Pero realmente, es decir, los hay, pero les falta, ¿no? Es decir, yo creo que tienen que dar un paso al frente, pero a nuestro lado, ¿sabes? Se trata realmente de escucharnos, de acompañarnos, de hacer equipo, de algo tan simple como sentarte en tu casa a ver cuáles son las tareas invisibles y visibles, de cuidar a la familia que tienes, de cuidar a esa mujer si tienes una mujer compañera, de cuidar a esa empleada, de cuidar a esa compañera, de cuidar a esa amiga, ¿no? Es decir, de que realmente integren que los cuidados también es una cosa de ellos y que entienda, y a mí me gustaría que ellos entendieran que conciliar no es por obligación, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en un punto que además puede ser incluso muchos a lo mejor están en contra, que es como las cuotas, como los permisos igualitarios intransferibles. Es que es necesario. Quiero decir, es que si no forzamos desde esas palancas de cambio no conseguimos empezar. Pero lo ideal sería que el día que empecemos a caminar desde el mismo punto, porque exista una igualdad real, pues podamos ser realmente equipo, darnos la mano y avanzar, ¿no? Pero para eso necesitamos realmente estas políticas que realmente tienen una discriminación positiva y tienen perspectiva de género porque las mujeres no salimos desde el mismo lugar. Entonces, por un lado, entender esto, leer, comprenderlo, comprender que no existe la igualdad, comprender que realmente nos tienen que apoyar y ser feministas y ellos apoyar estas medidas de conciliación que van a tener a lo mejor una cuota de discriminación positiva en estos momentos, pero que es necesaria para que las mujeres no seamos penalizadas y a partir de ahí trabajar desde tu lugar, desde la empresa, desde como compañero, como empleado, como padre, como hijo, como hermano, hay que estar, ¿no? Hay que estar y es fundamental que se entienda. Y la corresponsabilidad en esto es la clave. O sea, nosotras estamos empezando a hacer talleres de corresponsabilidad. El 2 de marzo hacemos una jornada de corresponsabilidad en Málaga con taller a la ciudadanía para realmente llegar a ellos, ¿no? Porque es verdad que sí que nos encontramos que normalmente ellos no están ya en estas charlas, ¿no? Y es como nos estamos diciendo las cosas a nosotras mismas que ya lo sabemos, ¿no? Y aquellos hombres, porque quiero decir, a los primeros concienciarse y dar el paso y leer y acompañarnos y unirse a esta lucha que es de todas, aunque hablemos en plural femenino, ellos se tienen que ver llamados a esta lucha. Y luego a los que ya han dado un paso y son corresponsables y empiezan a realmente ocuparse y hacen equipo con mujeres que están a su lado, pues a ellos les pido que rompan el silencio. Que rompan el silencio, no callen, no acepten esos silencios cómplices, ¿no? Esos silencios cómplices machistas que hay en cualquier rincón, que hay en cualquier grupo de WhatsApp, que hay en las quedadas de los colegas, que hay en los partidos de fútbol y que realmente se empoderen ellos también y digan, no, yo es que me voy antes porque voy a recoger a mi hija, no, es que yo estoy, ¿sabes? Soy padre o no, o realmente tengo un equipo de mujeres y voy a escucharlas a ver qué necesitan y voy a hacer políticas de conciliación dentro de mi pequeña empresa con esa perspectiva. Hay que hacer cosas y los necesitamos, es que los necesitamos. Somos la Por mitad de la supuesto, población y necesitamos trabajar en equipo. por supuesto que sí. Y una recomendación que voy a añadir a las que ya ha dicho Laura, regaladle a los hombres también el libro de Laura, que yo creo que es una historia muy bonita, ¿no? Que para que puedan entender también cómo se siente en primera persona, creo que es un libro precioso y que ayuda un montón. Mira ahí Javier, mi editor, es padre y lloró muchísimo con el libro. Entonces, tienes que tener esa Imagino. sensibilidad, ¿no? Yo creo que necesitamos hombres sensibles, necesitamos hombres comprometidos y hombres cuidadores. Y hay que romper esos estereotipos y sé que las generaciones futuras van a ser distintas. Muchas gracias, Laura. Reiterar nuestro compromiso desde Ashoka para ayudarte a avanzar en tu misión de esta sociedad en la que ninguna mujer tenga que renunciar a su carrera para tener y cuidar a sus hijos. Y me quedo con una frase que has dicho, sé la sociedad que quieres tener. Nos emplazaría a todos a que pensemos en esto. Sé la sociedad que quieres tener. Gracias a todas las personas que habéis estado aquí con nosotras, escuchándonos, y nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido maravilloso y feliz de estar en esta comunidad Soca. Gracias a todas y a todos. Hasta luego.